El micrófono de Alicia Perris. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bomba, rumba, 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 la. Hoy tenemos en la línea telefónica para el micrófono de Alicia Perris en Radio Sefarad a Fernando Alcalde, que como comisario de la exposición sobre la guerra civil y las fotografías de Gerda Taro y Robert Capa en el Centro de Fotografía Andaluz o Centro Andaluz de Fotografía de Almería, el CAF, nos va a ilustrar de primera mano cómo se declina esta muestra. Buenas tardes, Fernando, un honor de verdad y un privilegio. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo surge la idea de esta exposición en el sur de España? Bueno, este fue uno de los descubrimientos dentro de una línea de investigación que nuestra asociación lleva realizando desde hace 8 años y que tiene que ver con uno de los acontecimientos más trágicos y también más desconocidos de la guerra de España, que fue la operación de toma de la ciudad de Málaga y la huida de la población masiva por la carretera entre Málaga y Almería, que localmente es conocido como la desbandada. Un suceso en el que la población defensa fue ametrallada por la aviación italo-germana y también por la flota sublevada. En esa investigación que iniciamos hace 8 años para ir conociendo detalles de lo que allí ocurrió y buscar testimonios gráficos de quienes pudieron haber estado allí, pues nos encontramos con las fotografías de Taro y Capa que habían llegado a Almería en esa fecha y que retrataron precisamente el avance de la contraofensiva republicana y de los refugiados en Almería. Usted es el comisario en esta posición en el CAF, pero pertenece a su vez a otras actividades y a otra, en este caso concreto, a otra institución. Sí, yo soy miembro de la Asociación 14 de Abril, una asociación memorialista que tiene como fines la investigación de algunos de los sucesos de la guerra de España y la divulgación y la recuperación de la memoria de las víctimas de estos sucesos, ¿no? Y dentro, como te digo, de esa investigación, pues una de las líneas que encontramos fue la participación de las brigadas internacionales, lo que tiene que ver las fotografías de Taro y Capa, y ahí iniciamos un trabajo que nos ha llevado, pues, por un lado a la exposición que usted ha mencionado, la Taro y Capa en el frente de Málaga, con las fotografías de las brigadas internacionales que hacen referencia a una de las 3 series de fotografías que ellos toman en Almería en febrero de 1937 junto a esta exposición. Hay un documental que puede verse en las redes también sobre la misma temática y un catálogo que presentamos precisamente mañana. ¿Viajará a otras ciudades españolas o al extranjero esta muestra? Porque creo que sería una pena que solo tuvieran acceso los visitantes de fuera ocasionalmente o los habitantes de Almería, andaluces, vamos. Pues estamos trabajando en ello, ¿no? Ahí ahora mismo hay peticiones para llevarlo a Madrid, a Granada y a Málaga, y posiblemente, pues en función de las peticiones que vayamos llevando, pues se irá moviendo la exposición. En cualquier caso no va a ser una exposición permanente ni que tenga largo recorrido, porque la mayor parte de las fotografías son prestadas por el ICP de Nueva York y por los archivos nacionales de París, y por tanto no es una muestra que pueda estar indefinidamente, pero esperamos que a lo largo de lo que queda de este año y el año que viene, pues sí pueda desplazarse a diferentes ciudades de España. Cuéntenos, por favor, justamente de dónde provienen los fondos fotográficos para esta producción expositiva, porque son internacionales y creo que son muy importantes, ¿no? Usted mencionó a 2, en Estados Unidos y en Francia. Hay más, ¿no? Sí, bueno, el núcleo central de la fotografía, porque digamos que como saben, la mayor parte de las imágenes de Gerda y Taro se conservan en Nueva York, tanto en la agencia Magnum como en el ICP, pero en Francia, en los archivos nacionales de París, se encuentran lo que se ha denominado los cuadernos de guerra, que son
cuadernos donde había unos contactos que Capa y Taro utilizaban un poco como muestrario a las revistas para vender sus fotografías. Estos cuadernos, algunos de ellos desaparecieron, pero estos en concreto fueron abandonados precipitadamente por Capa cuando París es tomada por las fuerzas nazis y es requisada por la Fuerza del Interior francesa. Y pronto se conservan en los Archivos Nacionales de París. El principal material, por tanto, procede de allí y de Nueva York, pero también hemos incorporado algunos elementos que son esencialmente donde se publicaron las imágenes, porque la exposición tiene muchas lecturas. La principal es las imágenes de Capa y Taro y sobre todo la reivindicación de la figura de Taro, pero por otro lado también el uso que se hace de esas imágenes, el uso propagandístico que se hace de esas imágenes, porque precisamente en ese momento en la Guerra de España es donde el fotoperiodismo surge con mayor fuerza gracias a los adelantos técnicos que son la utilización de las pequeñas cámaras portátiles y por otro lado la mejora en la impresión de las revistas que hacen que las fotografías se puedan ya plasmar adecuadamente. Casi, sí. No, perdón, casi todo en blanco y negro, claro, en blanco y negro. Sí, claro, que en ese momento es todo blanco y negro, ¿no? Y como lo decía, pues junto a esas revistas, algunas proceden de la Biblioteca Nacional de Francia, porque casi todas las revistas eran francesas, Regards y Sensual, esencialmente. Pero también vienen de colecciones privadas de Alemania y de Austria, ¿no? También nos han cedido algunas imágenes el archivo de la resistencia austriaca, que hacen esencialmente referencia a las fotos que tomaron los brigadistas, porque esa es otra de las vertientes que propone la exposición, las fotos de Capa y de Taro de los brigadistas, pero también algunas imágenes de los brigadistas que estaban allí siendo retratados y que a la vez ya estaban fotografiando, ¿no? Y finalmente algunos documentos que vienen de Italia, de las fuerzas italianas y de Moscú, del archivo de interés sociopolítica, porque el archivo de las brigadas internacionales, una vez acabada la Guerra de España, fue trasladado a antigua Unión Soviética y se conservan allí. Hace 80 años que finalizó la Guerra Civil Española, pero terminó de verdad. Se han restituido todos los cuerpos de los represaliados civiles, los combatientes, las historias, los objetos, el legado de los defensores del gobierno constitucional derrocado en 1936 y ¿qué pasa con el Valle de los Caídos? Bueno, ese es el objeto de nuestras asociaciones, ¿no? La guerra terminó hace más de 80 años, pero desgraciadamente, a diferencia de otros países europeos, como Alemania o como Italia, o con la propia Francia, hicieron una revisión a su historia después de la Segunda Guerra Mundial y abrieron las heridas que había generado el auge de los totalitarismos en estos países. En España esto no ha ocurrido, desgraciadamente, y aún seguimos pues con 300.000 personas desaparecidas que no sabemos dónde estaban. Yo mismo empecé este trabajo de investigación en una asociación buscando a un familiar que desapareció en la Guerra Civil y del que nunca supimos dónde estaba, ¿no? Y que felizmente pues pude encontrar luego en una fosa en el cementerio de Granada. Pero como muy bien ha dicho, España no ha hecho una revisión sobre cuál fue su pasado reciente y desgraciadamente, como estamos viendo, el posfranquismo sigue vivo no solamente en la sociedad sino también en muchas instituciones, ¿no? La prueba más evidente es que todavía el dictador sigue estando en un lugar en el que se homenajea y donde se cubren sus gastos con dinero público, lo que no deja de ser una aberración absoluta cuando todavía los familiares de las víctimas siguen pidiendo simplemente encontrar a su familiar y poder darle una sepultura digna. ¿Está de acuerdo con que la guerra civil fue el gran ensayo general para la contienda mundial posterior, como expresan afamados politólogos? Yo creo aún más. Yo creo que fue ya parte de la guerra civil, de la guerra mundial, ¿no? Creo que hay un poco de chauvinismo en esto, porque hasta que Inglaterra y Francia no entran en la guerra no se declara mundial, ¿verdad? Pero previamente ya había habido, Italia había ocupado Abisinia, y aquí en esta batalla en Málaga, por ejemplo, quienes se enfrentan son el ejército italiano y la aviación alemana contra la brigada internacional, en este caso compuesto por un batallón
Organización de 21 Naciones, ¿no? Es decir, que el conflicto mundial ya estaba desatado y precisamente las palabras de los brigadistas que vinieron aquí eran muy claras. Si no se detenía al fascismo y al nazismo en España, se iba a tener que luego que luchar en todo el mundo, como ha sido ocurrido, ¿no? La guerra de España efectivamente fue un ensayo de táctica, el propio bombardeo de la población que huía de Málaga, lo que se conoce como la desbandada, fue el primer ataque a una población indefensa, ¿no? Claro. Una población civil indefensa que huía por la carretera y que fue ametrallada y bombardeada por un ejército moderno, ¿no? Esta es la primera vez que ocurre un suceso de esa magnitud y eso es lo que impactó en las publicaciones de la época. Junto a eso, muchísima utilización de armamento muy distinto, de táctica, tanto por los dos ejércitos, la rotación que hace, por ejemplo, el gobierno nazi de la aviación, que hace que los pilotos continuamente estén rotando en la aviación, en la Legión Cóndor, para coger experiencia en el bombardeo. Es muy claro que luego se utiliza, ¿no? Y efectivamente, como usted dice, fue un ensayo, y yo creo que fue un poco más, que ya fue parte de la guerra, porque unos pocos meses después de acabar la guerra de España empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué implicación tuvo la aportación internacional en uno y otro bando? Porque no todos los que participaron tenían las mismas profesiones, ¿no? En un lado hay ejércitos regulares o mercenarios, en otro intelectuales bisoños, en cuanto a estrategia bélica, que solo conocían la pluma o la cámara como arma, ¿no? Sí, bueno, eso es claro, ¿verdad? Afortunadamente los historiadores, los últimos estudios que se han hecho, especialmente Gordo Ángel Viña, pues ha demostrado muy fehacientemente que la participación de las potencias fascistas, especialmente Italia, en la guerra de España ya estaba decidida antes del golpe de Estado del 18 de julio, ¿no? Las potencias mundiales tenían muy clara la intervención en nuestro país. Efectivamente, la implicación de uno y otro bando fue muy distinta. Los italianos inmediatamente enviaron un contingente de 10.000 soldados voluntarios que llegan a Cádiz junto con la aviación legionaria italiana y el cuerpo de autotransportados y blindados junto con parte de sus flotas, especialmente submarinos, que estuvieron en las costas de España, y era un cuerpo militar uniforme, la misión militar italiana en España, que actuaba con un mando único, el mando de Rata, ¿no? Esto ocurre hasta Guadalajara, cuando se produce el desastre, ¿no? Y frente a eso lo que había era un reclutamiento de jóvenes de toda Europa que se encuadraron en la brigada internacionales, que no eran más que trabajadores, que fueron encuadrándose, que formaron la vanguardia de muchos casos, como el caso de la defensa de Madrid, pero que evidentemente nada tenían que ver con el contingente italiano, ¿no? Ni en número ni en efectivo. Es cierto que después participó la Unión Soviética enviando material, pero aquello, como todo el mundo conoce, fue una decisión ante el aislamiento al que las potencias democráticas europeas, especialmente Francia y Inglaterra, sometieron a la República Española. Gran parte, además de los intelectuales mundiales que tomaron partido por la democracia, encarnaban el legítimo gobierno de la República Española, es muy conocido. Hemingway, Dos Pasos, Leon Blum, George Orwell, Cathy Horna, Tina Modotti, Luis Aragón, bueno, son primeras espadas, Max Sau, André Malraux, Arthur Koestler y, por supuesto, claro, los grandes fotoperiodistas extranjeros de la Guerra de España, Jim Seymour, el propio Capa y Taro, ¿no? ¿Qué fotografiarían y denunciarían hoy estos héroes jóvenes, valientes y solidarios, Fernando? Bueno, yo creo que desgraciadamente el mundo cada vez ha sido más injusto, ¿no? No hay más que ver en nuestro planeta para ver que el ideal que supuso la Segunda República Española, que no era más que un cambio en una sociedad como era la de nuestro país, que estaba atávica y anclada en principios del siglo XIX, pues que pretendía los ideales de la libertad, de la paz, de la fraternidad mundial, y que era lo que estos intelectuales que acabo de citar defendían junto al ideal de la república frente a los totalitarismos que estaban surgiendo. Desgraciadamente en todo el mundo en la actualidad vemos que las desigualdades cada vez son más grandes y que las fronteras cada vez son más impermeables. Sí, bueno, aquí precisamente delante de nuestra, muchas veces nosotros en Motril, donde nosotros vivimos, donde nos llega un patera continuadamente de la gente que pasa
sociedades más modernas, ¿no? Y que se encuentran con el muro del Mediterráneo, muchas veces nosotros decimos que nosotros fuimos refugiados, que los españoles tuvimos que huir a Francia, 500.000 españoles pasaron a Francia a campo de franceses, donde y después muchos de ellos pasaron a los campos de concentración nazis. Claro. Y nosotros en aquel momento solicitamos ese refugio, ¿no? Y esa situación la seguimos viendo, y creo que ahí es donde está el gran abismo que existe en este momento. En un periódico de gran tirada de hoy, el mismo medio donde se publicó su exposición en Almería, de la que estamos hablando, se anuncia la inauguración de otra de 2 fotógrafos asturianos que retrataron la guerra civil entre julio del 36 y octubre del 37. Esta muestra va a estar en el Museo Nacional de Antropología con material del Museo del Pueblo de Asturias. ¿Se ha enterado usted de esta nueva muestra? No, bueno, afortunadamente la producción que se está haciendo ahora mismo sobre la guerra de España es enorme. Aunque intentamos estar al día de todo lo que ocurre, en mi campo de investigación es muy concreto y en una zona muy concreta. De todas maneras, uno de los responsables de esta muestra dice, y cito textualmente, confían que la exposición sirva para conocer el trabajo de 2 hombres que no viajaron a España a fotografiar un conflicto armado como otros reporteros que sí se hicieron famosos, sino que retrataron su ciudad sitiada, su guerra. ¿Cómo le suenan estas palabras? Porque personalmente creo que la internacionalización de la guerra civil fue un acto de generosidad de los brigadistas extranjeros, un intento, aunque no funcionó, para que las potencias extranjeras, aparte de Italia y Alemania, que eran las colaboradoras del alzamiento y activas en territorio y belicistas en territorio español, no estuvieran pasivas ante esta contienda entre hermanos, ¿no? Sí, claro. Las brigadas internacionales son sin lugar a dudas, al menos desde mi punto de vista, el mayor ejemplo de internacionalismo que se ha dado nunca en el mundo, ¿no? Ya van por 70 y tantos países los que enviaron voluntarios a luchar en España, muchos de ellos huyendo de sus países que les prohibieron expresamente participar en la guerra, y muchos de ellos luego sufrieron la represión una vez acabada la guerra civil, porque sus países de origen o no les admitían o los encarcelaron directamente por haber participado en un conflicto extranjero. Sin embargo, ellos vinieron aquí precisamente por un ideal. Hay historias terribles, una de las que, por ejemplo, yo he podido conocer son las de 2 ciudadanos polacos que huyen de su país, se meten en un barco de polizones, llegan a Inglaterra, son detenidos, huyen, pueden llegar a Francia, de Francia son rodadas las brigadas internacionales, llegan a España y en la primera batalla de Madrid mueren los 2, ¿no? Son historias trágicas, pero que además muestran el enorme compromiso que en aquel momento existía entre la clase trabajadora en toda Europa y en todo el mundo, porque estaban surgiendo un ideal que era el de un mundo mejor, ¿no? Y frente a aquello se estaba anteponiendo un concepto totalitario del mundo que desgraciadamente todavía ahora mismo empezamos de nuevo a ver en algunos sitios, surgimiento de los totalitarismos, de la irracionalidad, de las palabras gruesas en la política y en las acciones, vuelven a tener impacto y a tener espacio en el mundo, ¿no? Y esto precisamente que fue lo que se luchó aquí, y que de la mano de las brigadas internacionales esencialmente, pero también del compromiso de todos los intelectuales en todo el mundo, que intentaron influir en sus respectivos países, porque no olvidemos que las imágenes de Caro y de Capa, pero también de muchos más, ¿no? De los escritos de León Blum, por ejemplo, ¿no? O de Miguel Aragón, que intentaban influir sobre la posición de no intervención que habían adoptado de una forma, creo, de tacticista por parte de los británicos inicialmente y muy puseante por parte de los franceses posteriormente, pues hizo que esa esperanza que la España republicana por verse derrotada precisamente por la pasividad de las grandes potencias europeas, que después se demostró que no servía para nada, sino que fue el gran fracaso, porque si aquí se llega a frenar al contingente italiano y al alemán, posiblemente la Segunda Guerra Mundial no se hubiese desarmado de las condiciones que se hizo. Claro. ¿Cuál es el legado no solo fotográfico de la agencia Magnum y más concretamente de ese Robert Capa, en el que alentaban a la vez la pareja de fotógrafos de Taro y André Friedman, 2 extranjeros solidarios,
creo yo que con una vida excesivamente corta, cercenada por las guerras. Especialmente el de Taro, ¿no? Porque no hay que olvidar que es curioso que, bueno, como muy bien sabe, los dos fotógrafos, bueno, ella no era fotógrafa inicialmente, ¿no? Pero ellos son refugiados que huyen de Hungría y de... Alemana y húngaro. Huyen a Francia y de allí vienen a España. Ellos, por tanto, son perseguidos por el nazismo, ¿no? Aunque él sí era fotógrafo, ella adopta la cámara posteriormente, y la vida de Taro precisamente es muy corta, no nos olvidemos. Precisamente pasado mañana es el aniversario de la muerte de Taro, ¿no? Ella muere con apenas 26 años. Debajo de un tanque. Claro, ella en un accidente, además en Brunete, aplastada por un tanque republicano, y su legado, pese a que tuvo su entierro en París, fue pues multitudinario, posteriormente su legado desaparece oculto bajo la firma de Capa, y su nombre prácticamente desaparece. Se produce hasta el hecho físico de que los nazis borran en su lápida la información referente a ella, ¿no? Y su legado fotográfico, como digo, queda cubierto bajo el nombre de Capa, en el que agrupa la fotografía tanto de Robert o de André y de ella. Y no es hasta hace muy poquito, cuando las últimas investigaciones han sacado a la luz la potencia de las imágenes de Gerda Taro, que son muy distintas porque muestran claramente una implicación y un compromiso político mucho mayor que el de Robert Capa, ¿no? Pero esto es así, y aunque Robert Capa también muere luego, ¿no? En Indochina, en la guerra de Indochina. Incluso Seymour muere en Egipto ametrallado, ¿no? Sí. La vida trágica de los tres fotógrafos que están aquí en la guerra efectivamente es corta, pero marcan un hito importante, porque es la guerra de España donde el fotoperiodismo comienza a ser un arma de propaganda, un arma de guerra, y los dos bandos contendientes utilizan las imágenes y el fotoperiodismo como un elemento de influencia fuera y dentro de España. Querría añadir algo más para terminar. Nada más, yo agradecerle el tiempo que han dedicado, invitar a todo el que pueda a pasarse por Almería a ver la exposición, porque creo que tiene muchas lecturas y cada uno puede sacar una interpretación de lo que allí hay. Y por supuesto volver a reivindicar lo que los dos fotoperiodistas intentaron en España, que no era más que pelear con una cámara de fotos por un ideal de una sociedad más justa, en paz, libre, y eso seguimos trabajando. Fernando Alcalde, ha sido un honor haberlo tenido en el micrófono de Alicia Perris en Radio Sefarad. Tan disponible y sincero, porque cuando hablamos para preparar esta charla antes de la entrevista, usted me dijo que yo preguntara, que iba a responder a todo. A su disposición, pues, y devolviéndole la cortesía, el favor, el afecto, la dedicación a título personal, para cualquier relato suyo o proyecto donde necesite ecos de divulgación y manos y voces amigas. Hasta la próxima. Muchas gracias, le tomo la palabra. Y sí, yo siempre que doy, que me ofrezco la palabra la cumplo. Hasta la próxima. Un recuerdo para todos los oyentes, algunos seguro ya de vacaciones. Nosotros, por nuestra parte, seguimos al pie del cañón. Si hace falta, también en primera línea. Shalom.